Muy buenas noches, es una bendición poder saludarles nuevamente en esta hora y poder bendecirles con la palabra bendita de nuestro Dios. Esperamos que pueda ser de bendición y de mucha ayuda para sus vidas espirituales. Les habla el pastor Adolfo González del Ministerio Internacional La Cosecha de la ciudad de La Paz. Si usted viene por acá, será un honor poder recibirle en nuestra congregación. Hoy quiero compartirles acerca de dos reyes y una ley también, dos reyes y una ley que en liderazgo se le conoce como la ley del tope. Así es de que el título de este mensaje es Saúl y David frente a la ley del tope. Vamos a leer la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, versículos del 1 al 4. Dice la Biblia de la siguiente manera: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años en Hebrón. Reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Bueno, este pasaje nos habla de los dos primeros reyes. El primer rey sobre Israel fue Saúl. Después le sucedió el rey David. Estamos hablando de esta ley, Saúl y David frente a la ley del tope. Esta ley del tope la hemos extraído básicamente el pensamiento de John Maxwell, ¿verdad? Que es un escritor y también conferencista internacional, ¿verdad? Que habla sobre liderazgo. Él habla bastante sobre esta ley. Así que hemos tomado este pensamiento para poder compartirlo con usted. Él dice, entre otras cosas, que entre más grande es el impacto que usted quiere tener, más necesita una mayor influencia. Entre más alto uno quiere llegar, entre más logros quiere alcanzar, uno necesita una mayor influencia. Pero entrando en la historia, tanto de Saúl como David, cabe una pregunta: ¿por qué Saúl fracasó como rey de Israel mientras que David logró un éxito total? ¿Por qué fueron distintos ellos? Hay algunos senderos que ellos transitaron juntos, ¿verdad? Y eso pudiéramos verlo. Ambos reyes recibieron consejo por parte de hombres de Dios. En el caso de Saúl, fue un hombre que estuvo bajo el consejo de uno de los profetas ilustres del Antiguo Testamento, el profeta Samuel, de quien la Biblia dice que Dios no dejó a caer ninguna palabra de Samuel. O sea, que era un hombre de Dios. Saúl estuvo bajo el consejo de Samuel, lo mismo que el rey David, solo que el rey David también tuvo un profeta más por ahí que se llamaba Natán, que fueron los consejeros de estos reyes. Así es de que ellos tenían consejo de parte de Dios. No podemos decir de que Saúl fracasó porque no tenía consejo de parte de Dios y que David sí. No, los dos tenían consejo de parte de Dios. Otra similitud podríamos decir es que ambos reyes se enfrentaron a grandes desafíos. Por ejemplo, el caso de Goliat, que todos lo hemos escuchado. David frente a Goliat, ¿verdad? Si usted ve o si usted lee la historia, se va a dar cuenta que Goliat había desafiado al pueblo de Israel por 40 días. Él salía, pedía que uno de los soldados de Israel combatiera con él, ¿verdad? Y todos, cuando escuchaban a Goliat, todos, incluyendo al rey Saúl, todos huían temerosos, entraban con miedo. Por el contrario, David enfrentó a ese mismo gigante porque lo escuchó, ¿verdad? Y él reaccionó de una manera
diferente. Él reaccionó de una manera distinta frente a ese desafío que se le presentaba tanto a Saúl como a David. A mí me entra un pensamiento acerca de estos dos hombres. Saúl vio a Goliat y él dijo, él es demasiado grande, yo soy demasiado pequeño, no puedo contra él. Y David, por el contrario, David vio lo pequeño que era Goliat en comparación con la grandeza de Dios y dijo, esta la tenemos hecha. Desde que vieron las cosas desde distintos puntos de vista. Uno se dejó controlar por el temor, el otro se dejó dominar por la fe. Ahora, ambos reyes también tuvieron la oportunidad de cambiar y de crecer. Tanto Saúl como David pecaron, pero cuando Saúl fue confrontado, a él parecía que no había pasado absolutamente nada, pero cuando David fue confrontado, dijo, pequé, y se arrepintió. El arrepentimiento de David fue grande y fue notorio, por eso Dios lo absolvió. Saúl nunca quiso arrepentirse. Ahora, hablemos de los topes que habían en Saúl. Por ejemplo, Dios quitó todos los topes externos en la vida de Saúl, pero él se encontraba debajo de varios topes internos. ¿Sabe? A veces no es lo de afuera que nos derrota, sino lo de adentro. A veces no son las circunstancias externas que nos detienen, que obstaculizan nuestro paso, sino más bien aquello que llevamos dentro. Eso puede limitar nuestras capacidades, eso puede limitar nuestro accionar, nuestro alcance o nuestros logros, lo que llevamos dentro. Saúl tenía varios topes internos. Uno de ellos era el temor. Cuando él iba a ser coronado rey, si usted lee la historia se va a dar cuenta que él estaba escondido en el bagaje. Él comenzó su reinado con miedo. De los hombros arriba no había otro hombre más grande que Saúl. Sin embargo, él tenía temor de estar al frente. Toda la multitud lo estaba esperando, pero este hombre se escondió. Así de que tenía una limitación, ese tope interno. ¿Cuántas personas son limitadas por miedo? No emprenden cosas porque tienen temor. No hacen algo porque tienen temor a fracasar, a ser rechazados, a ser objeto de burlas, de chistes, ¿verdad? Y eso les impide avanzar. Pues Saúl era una de esas personas que tenía miedo. También era una persona impaciente. En un momento él tenía que esperar a Samuel hasta que él llegara para ofrecer un sacrificio, y Saúl se adelantó. Él no tuvo la capacidad de esperar. La impaciencia, desde luego, es la falta de paciencia, que es digamos que es como una característica de la gente del tiempo de hoy. Por naturaleza somos impacientes, no aguantamos, no tenemos capacidad para esperar, queremos todo ya, rápido, a la veloz, al estilo microondas, queremos todo a la veloz. No tenemos la capacidad para esperar. Saúl le pasó, se cansó, se preocupó, le faltó poder esperar. Otro tope interno era la negación. Saúl continuó como si nada hubiera pasado, aún después de que Samuel le dijo, Dios te va a quitar el reino. Y él continuó. Él iba a perderlo todo. Se lo dijo un profeta de Dios. Pero él era como que si nada hubiera pasado en su vida. Había algo más, otro tope interno era Saúl engañaba. Había engaño en su corazón también. A David le prometió su hija para que se casara, pero lo que él buscaba era que los filisteos mataran a David. Lo estaba engañando. Él no quería que él se casara con una de sus hijas. Lo que quería era que David, al pelear contra los filisteos para traer la dote que él exigía, ahí fuera muerto. Y él decía para sí mismo, sea la mano de los filisteos contra él y no la mía.
Él esperaba que lo mataran, así de que él estaba haciendo trampa. Espero que usted no sea una de esas personas que engaña a aquellos con los cuales hace negocios, que engaña a aquellas personas que están cerca de usted, que dice que procura hacer el bien para ellos cuando lo que está buscando es el beneficio personal y el mal ajeno. Vemos esto del engaño. Lo de Saúl no es algo de la antigüedad, es algo actual también. Se ve en nuestras autoridades, en políticos que ofrecen y dicen muchas cosas, pero en realidad están pensando hacer otras. Hay engaño en su corazón, hay engaño en su vida, y ese es un tope. Ese es un límite que le ponen a su liderazgo, que le ponen a los logros y a los alcances que pudieran tener. Ser engañador no es una ventaja, es una desventaja, y es una desgracia tenerla en nuestro corazón. Hay algo más que había en Saúl, y es envidia. Cuando las mujeres de Israel salieron cantando y danzando para recibirlos cuando ellos venían de la batalla, comenzaron a cantar, y entre las cosas que cantaban decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y cuando Saúl escuchó ese dicho, le molestó. La envidia es ese sentimiento de malestar por el logro ajeno, por las ventajas que alguien más tiene, o porque de repente uno cree que es injusto el ascenso, la bendición que a alguien le llegó, y cuando usted cree que es más merecedor usted que esa persona. Eso es envidia. Hay un escritor hondureño que dijo que la envidia es carcoma de las maderas podridas, nunca de las maderas sanas. No sé si la envidia ha carcomido su corazón porque ve que a alguien le va mejor y a usted no, porque de repente usted tiene mayores capacidades, tiene más inteligencia, de repente hasta ha estudiado más, pero hay alguien que no tiene eso y sin embargo está saliendo adelante, y usted se siente envidioso. ¿Sabe? Saúl no solo tenía envidia, también tenía ira en su corazón. Muchas veces él trató de matar a David. El Salmo capítulo 37 dice: deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Cuántas locuras puede cometer una persona cuando está enojado? Perder un trabajo, una relación, abandonar una iglesia por causa del enojo, de no saber manejar ese estado anímico interno, por no saberlo manejar. Como Saúl no pudo quitar estos topes, Dios lo quitó del reino. Ahora, pensemos en David y los topes que David enfrentó. Mire, David tenía tanto topes externos como topes internos, pero había algo que lo caracterizaba a David. David removía esos topes. Él nunca dejó que lo limitaran esos topes. Habían cosas en su vida, claro que sí, pero él logró removerlas con la ayuda de Dios. Uno de los topes que tenía David era, podemos comenzar hablando de su familia, por ejemplo. Las limitaciones de David comenzaron en su propio hogar. Qué difícil es esto, ¿verdad? Que dentro de la misma familia había el papá y los hermanos. Habían 7 hermanos. Él era el número 7. Cuando Samuel iba a ungir a alguien para rey, llamaron a los 6 hijos, pero a David lo dejaron fuera. A él no lo incluyeron. Cuando David fue a visitar a sus hermanos a la guerra, ellos le hablaron de manera despectiva. O sea, no querían a David. Él tenía problemas, pero David no permitió que eso limitara su capacidad.
¿Sabe? Sé que usted puede decir, mi familia no me ayuda, y eso puede ser una excusa para usted para no salir adelante. Pero ¿cuántos han salido y han tenido éxito en la vida a pesar de carecer del apoyo de sus padres o carecer del apoyo de sus familias? No le eche la culpa a su familia por la situación que usted está viviendo, porque de repente ha sido usted el que ha dejado que eso lo limite, en vez de permitir que eso lo impulse para alcanzar lo que Dios tiene para su vida. David tenía una familia que no lo apoyaba, que no lo valoraba y que lo dejaba por fuera. Hablemos del líder que tenía David, Saúl, por ejemplo. Saúl trató de sabotearlo en muchos casos. Es más, Saúl quería matar a David. Imagínense, hablo a aquellas personas que están bajo un liderazgo que de repente les afecta y dicen, por esta persona yo no puedo salir adelante. Puede ser un pastor en una iglesia que él está deteniendo, que de repente no lo quiere, que no lo deja progresar. Pero ¿será esa una excusa para que usted no pueda salir adelante? ¿Para que usted abandone la iglesia? Usted puede tener razones para irse. ¿Va a dejar que esas cosas lo limiten, que lo detengan de alcanzar el propósito de Dios? Mire, a David no solo lo querían fuera, lo querían muerto. ¿Y sabe qué le dijo? Lo primero que le dijo Saúl a David cuando iba a enfrentar a Goliat, le dice, no vas a poder hacerlo, no lo vas a lograr. Y luego le trató de poner la armadura de él, lo quiso encapsular para que lograra como él. Lo estaba limitando, pero David no permitió que eso limitara su capacidad o sus logros. Hablemos de los orígenes de David. David provenía de una familia de pastores pobres, es decir, él venía de una familia de las más pobres en el reino de Israel. Sin embargo, eso no permitió, eso no lo detuvo, eso no lo estancó, eso no lo limitó. Él supo remover esa situación en su vida. Otro tope que enfrentó David fue su juventud y su inexperiencia. Cuando fue ungido, él solo sabía guiar ovejas. Él nunca había luchado en la guerra. Es más, todos lo consideraban solo un muchacho. Recuerde que en Israel solo iban de 20 años arriba los varones a la guerra. Podríamos llamar, como en nuestro tiempo, el servicio militar en aquel tiempo era de 20 años arriba. En nuestro país hace algún tiempo que el servicio militar era obligatorio, era a partir de los 18 años. En Israel, de los 20 años arriba era que calificaba para ir a la guerra. Yo no sé si David haya tenido 15, 16 años o tal vez 18 años, pero era menor de 20 años. Era solo un muchacho. Y todos decían, ¿qué puede hacer? Lo que busca es que lo vean, es exhibirse. Usted puede decir, soy demasiado joven para servir al Señor. Soy demasiado joven para emprender grandes sueños. Soy demasiado joven para lograr o para tener éxito en la vida. Usted puede dejar que su juventud sea un tope, sea un límite para su vida. Así es de que David se convirtió en un gran líder, no porque él no tuviera limitaciones en su vida, sino porque él removía los topes. Él los hacía a un lado. Toda persona tiene topes en su vida. Nacemos con ellos. Ahora, esos topes no desaparecen cuando uno llega a obtener un título o cuando llega a estar en una posición. Voy a volvérselo a repetir esto. Todos tenemos topes. Nacemos con ellos y no se mueven porque usted llegue a tener un título o porque usted llegue a tener una posición de poder, de autoridad.
no se van a ir. Ahora, el asunto no es si usted tiene topes, sino qué es lo que va a hacer con ellos. ¿Va a dejar que lo limiten o lo va a remover para lograr llegar hasta donde Dios quiere que usted llegue? ¿Qué va a hacer con eso? No sé cuál sea la limitación o el tope, el obstáculo que usted diga o que usted vea que le está causando daño, que lo está limitando. Tal vez usted dice: tengo capacidad, pero esto me está deteniendo. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Se va a resignar? ¿Va a decir: voy a morir de esta manera, nunca voy a cambiar, nunca voy a mejorar, siempre voy a seguir siendo el mismo? ¿O se va a levantar en el nombre de Jesús y con la fe en el Señor Dios Todopoderoso, usted va a decir: esto lo voy a quitar de en medio y yo voy a llegar hasta donde Dios quiere que llegue? ¿Qué va a hacer con su vida? ¿Va a dejar que los topes lo dominen, que lo controlen? ¿O se determina hoy a cambiarlos? Si usted quiere, en esta noche usted puede tomar una decisión. No sé qué sea lo que lo limite. Un mal hábito, un temperamento descontrolado, un carácter descontrolado. Tiene ira en su corazón, tal vez amargura, resentimiento, no ha perdonado. Esas cosas pueden detenerlo. ¿Tiene envidia usted por lo que otros logran? ¿Es temeroso? ¿Se aparta, se aísla cuando debería salir al frente, dar la cara? ¿Qué lo está deteniendo? Espero que con la ayuda de Dios, usted y yo podamos remover los topes que nos limitan. Por hoy, que Dios le bendiga. Espero que haya sido de edificación para sus vidas. Nos vemos en la próxima.